Virus. I'll bet those rats spread it. Hola, bienvenidos a otro video de Pensamiento Marcial, donde ofrecemos información y también pensamiento crítico sobre las artes marciales. En este video vamos a hablar sobre la segunda parte de cómo identificar Kung Fu falso de Kung Fu verdadero, cómo distinguirlo, además cómo verlo realmente, también cómo es la imagen verdadera del Kung Fu tradicional. Comencemos. Para comenzar, vamos por un detalle simple, que es el calzado. En las escuelas tradicionales y también en las escuelas deportivas se suele usar calzado. Tengan eso en cuenta. Escuelas deportivas, en las de exhibición, las de Kung Fu falso, la mayoría también suele usar calzado. Pero hay una excepción. En muchas academias o dojos, por decirlo así, o Wukwon, los Wukwon, truchos de bajo linaje o que no tienen una base totalmente fuerte o teoría sólida en las artes marciales chinas, suelen practicar descalzos, utilizando esos pisos de goma o los famosos tatami al estilo japonés. Practican Kung Fu descalzos. Los de Kung Fu tradicional, los que practican el verdadero, utilizan calzado. ¿Por qué? Mayormente solemos practicar en suelo de cemento, en pasto, tierra o con baldosas. No practicamos en suelo de goma. Muchos de exhibición practican también con calzado, pero sobre suelo de goma, lo cual está mal por la extrema adherencia del calzado hacia el piso. Ahora, ¿por qué digo que el calzado es importante para saber si es tradicional o no, si sabe o no, si tiene teoría o no, o linaje? Por un simple detalle. Cuando se practica Kung Fu, cuando se practica forma, se hace una forma, una técnica o lucha, suele haber un detalle muy pequeño, pero que se ve a simple vista. El impacto del pie al suelo. Si se hace descalzo, se corre el riesgo de lastimar el pie y dañarse la planta del pie o algún hueso. Por eso utilizamos calzado, no se hace descalzo. Ahora yo les digo algo que presten atención a quien ven practicando. Tengan en cuenta lo hablado en el anterior video. Hasta los falsos o los que practican Kung Fu de exhibición usan calzado. Hasta mejor calzado que el que usan los que practican tradicional. Tienen calzado de marca a veces, así que sepan entender que sí, el calzado es importante, es un detalle importante a tener en cuenta para saber identificarlo, pero no es determinante. Los que practican tradicional, todos usan calzado. Yo en un video hice un experimento practicando descalzo y es bastante incómodo. Tengo un video ahí donde hago patadas y estoy haciendo descalzo. Es bastante molesto. Sin mencionar que la suciedad o puede haber algo en el suelo que puede lastimarte el pie o mugre básicamente. Pasemos al otro factor que es un poquito complejo de entender o ver, pero tiene sus razones de ser. Cuando vamos a una academia de Kung Fu, una escuela o con un profesor, somos nuevos en ese ámbito, en ese arte marcial, no sabemos nada, no entendemos nada, así que es posible que no nos sepamos dar cuenta cuando nos esté enseñando, pero el instructor, nuestro profesor o maestro, si es un profesor y conoce y sabe Kung Fu de verdad, nos va a hacer entrenar más que nada la estructura y la base. No vamos a empezar haciendo formas. En las escuelas donde nos empiezan enseñando formas o tipos de puño o tipos de ejercicios, correr o ponernos a saltar o hacer acrobacia, o patadas, formas muy complejas, ese no es el Kung Fu tradicional. Eso no es Kung Fu tradicional, eso es exhibición. Un profesor que sabe Kung Fu, conoce el arte marcial verdadero y está enseñando, nos va a mostrar y nos va a ir enseñando la estructura y las bases fundamentales del arte marcial con ejercicios de introducción.
acondicionamiento, preparación del cuerpo, algún que otro ejercicio y solamente vamos a hacer una sola técnica cuando empecemos, cuando entremos a una escuela tradicional. Nos van a enseñar una sola técnica de ejercicio que es el puño recto. Sí, es mucho más plana la enseñanza, es mucho más sencilla y menos exigente, pero es un arte marcial. Tienen que entender que es un arte marcial. Se tienen que empezar por una base, se tienen que empezar por un cimiento. Empezar entrenando formas, técnicas, patadas, piruetas. Esa no es la enseñanza real. Así no se empieza a enseñar un alumno real de Kung Fu. Tiene un entrenamiento mucho más normal, un entrenamiento mucho más lógico, con ejercicios de acondicionamiento y preparación para que nuestro cuerpo se adapte a la disciplina. Es así de sencillo. ¿Cómo podría darles un ejemplo? Bueno, yo he tenido varios amigos que empezaban a hacer Kung Fu y me contaban que los ponen a hacer muchísima cantidad de patadas, piruetas, tipos de puño, distintas técnicas de bloqueo, entre otras cosas los ponían a correr. Yo les decía que así no se empieza, verdaderamente así no se empieza. Se empieza con acondicionamiento y preacondicionamiento para el cuerpo, o sea, elongaciones, ejercicios de respiración, preparación de los tendones, estiramientos de la columna y solamente practicar posturas y un solo tipo de golpe o puño, que es el puño recto, entre otras prácticas que se van haciendo a lo largo de 3 meses. Yo los invité a practicar conmigo y entendieron cómo se practica realmente el Kung Fu, porque el Kung Fu sí tiene una base muy enorme que abarca todos los estilos de Kung Fu, ya sean del norte, del sur, del este o el oeste y el Zen, sí, porque así se dividen los estilos, se dividen en 5 o 6. Entonces yo les hago un resumen de este punto. El entrenamiento de Kung Fu para un novicio, para alguien que recién empieza, se basa en entrenamiento físico, ya sea con calistenia, ya sea con pesas, también entrenamiento para endurecer un poco el cuerpo, no con Qigong duro ni rompiéndote palos o partiendo ladrillos, no. Un entrenamiento para endurecer el cuerpo de manera sana, que no te lesione, y también entrenamiento básico sobre los primeros conceptos del Kung Fu, porque muchas veces los que practican Kung Fu no hacen Qigong. En las escuelas de Kung Fu tradicional sí se hace Qigong, porque el Qigong de Kung Fu tiene ejercicios específicos para el cuerpo y para acondicionarlo exclusivamente para las artes marciales. Por eso los estiramientos de tendón, los estiramientos de la médula, de la columna, ejercicios de torsión, de respiración, ejercicios para mejorar la densidad muscular de las piernas, también la concentración. La base del Kung Fu ya no se enseña y ya no se ve mucho o en abundancia en las escuelas y academias. Solamente hacen formas, hacen técnicas que no tienen sentido y muchísima acrobacia. El profesor, si te va a enseñar Kung Fu tradicional, hay que tener en cuenta el entrenamiento, que tenga sentido para un arte marcial y que la forma no se enseñe de momento temprano. Un alumno novicio o un alumno nuevo, jamás practicó Kung Fu, no puede hacer formas, porque la forma es para el último, es cuando ya hay un nivel avanzado. El alumno solamente tiene que hacer técnica suelta, un poco de práctica de lucha, un poco de sparring. Y también tener un entrenamiento físico acorde a lo de un artista marcial y una alimentación acorde a lo de un artista marcial también. Vamos al siguiente punto. En este punto sí puede ser un poco polémico, un poco... ¿cómo decirlo? Un poco criticable, pero esto sí tiene su justificación. Cuando practicamos Kung Fu, vemos que tenemos agarres, tenemos luxaciones, tenemos sumisiones,
Tenemos muchísimos tipos de puño para pegar. La mano la ponemos en palma, con el nudillo de una manera, con los dedos de otra forma. Cuando hacemos lucha o hacemos sparring, mayormente en las escuelas, por no decir en casi todas, usan guantes de boxeo, lo cual está mal. No critico que se use protecciones en las piernas o un protector en el cuerpo, pero puños, así guantes de box, no se usan. Eso está mal. La protección que se usa en la mano para el nudillo pueden ser vendas o guantillas, las que usan el UFC, para poder agarrar. Pero en Kung Fu no se usan guantes de boxeo. Si van a hacer sparring usando técnicas de Kung Fu, no se tiene que usar guantes de boxeo por el simple hecho de que va en contra de las teorías y las técnicas. Porque ¿cómo vas a agarrar un brazo con un guante de boxeo? ¿Cómo vas a pegar una palma? ¿Cómo vas a hacer un golpe de martillo? ¿Cómo vas a pegar un puño recto, un puño de tal o tal manera o con tal técnica? Mayormente, muchos lo utilizan por protección, pero la única protección de la mano es una venda o una guantilla de MMA. ¿Sí? Si quieren algo más moderno, una guantilla de MMA. Yo no utilizo protección en los nudillos. Utilizar guantes de box en una práctica de Kung Fu no tiene sentido, no tiene justificación, no tiene nada, o sea, no tiene que tener lugar. Sí pueden utilizar cascos o algún peto o chaleco para protegerse el cuerpo y protecciones para las piernas, pero en las manos nada, no tiene que haber guantes ni nada, tiene que estar la mano sola. ¿Por qué? Porque la mano tiene distintos golpes, distintas técnicas y muchísimos usos, así que ya tienen que tener en cuenta que practicar con guantes no. Otro detalle para saber si el Kung Fu que practica tu amigo es falso o su instructor no sabe son las pronunciaciones. Sí, en el primer video iba a hablar sobre las pronunciaciones, pero me quedó muy largo. En este video voy a hablar sobre las pronunciaciones y cómo saber, o la terminología también, y saber si esa persona sabe o no sabe Kung Fu. Por ejemplo, a la palabra chuan, puño, o kun en cantonés, le dicen chuan o Quen. Está mal pronunciado porque no es Tai Chi Chuan, es Tai Chi Chuan. No es Ba Ji Quan o Ba Ji Chuan, es Pa Chi Chuan. No es Chien, es Chiang. No es Jian, es Chien. No es Dao, es Tao. Para que entiendan que la palabra, el nombre, la terminología sí importa, porque si decidimos buscar un estilo o un arma o una teoría o alguna técnica, necesitamos entender cómo se pronuncia y cómo se escribe. Para entender por qué la pronunciación importa, por qué la terminología importa, es para seguir con la estructura correcta del arte marcial y la disciplina. Porque muchos dicen que el arte marcial chino tiene varios nombres y en realidad solamente tiene uno. Solamente tiene un nombre que se llama Wushu o arte marcial, dicho en español. Muchos dicen que se llama Kung Fu, que se llama Kuosu, que se llama Chuan Fa. En realidad tiene un solo nombre y es Wushu. Kuosu significa deporte nacional y es básicamente el Wushu moderno, el de exhibición, el falso. Chuan Fa es un término para un método de puño, para un entrenamiento de puño, ¿sí? De golpes de puño. También Kung Fu es una palabra para mérito, ¿sí? Para un trabajo de mérito, ¿sí? Es una terminología que se utiliza para todo en China. Es una palabra, es un concepto, no se refiere al arte marcial. Si bien yo utilizo Kung Fu para hablar sobre arte marcial, es para que la gente no se pierda, si es para que la gente entienda de qué estoy hablando, pero en realidad se llama Wushu, o en su defecto, para diferenciarlo mejor, Wushu tradicional, no Wushu, sino Wushu tradicional. Bien, el último punto y el más importante, a pesar de lo que hablamos en el video pasado y en este, ¿cómo diferenciar el Kung Fu falso del original? Es si practica lucha, si entiende la lucha.
que no se crea las mentiras de Shaolin, Wu-Tang, que tampoco confunda el Sanda o Senta o Sanshou con el Kung Fu. Sí, ese es otro punto muy importante. El Sanda o Sanshou o Senta, dicho en chino, no pertenece al arte marcial chino, no pertenece al Wushu. Es una disciplina o un arte marcial diferente. Como el Sui Chiao no pertenece a Wushu. Son distintos. ¿Sí? China tiene 3 artes marciales: Sui Chiao, Wushu tradicional y el Senta. El Senta no es un kickboxing chino moderno, es casi de la misma época que el Wushu, por no decir un poquito más moderno. El Sui Chiao no es solamente un arte marcial mongol, tiene ramas mongolas, chinas y manchúes. Seamos coherentes. Así que si vas a una escuela de Kung Fu, el entrenamiento es raro, no tiene sentido. Tu profesor te hace correr descalzo sobre un piso de goma, te hace hacer acrobacias. La lucha es el Senta o el Sanda y utilizan guantes de boxeo. Bueno, estás haciendo Kung Fu falso, ¿sí? Estás haciendo solamente exhibición. ¿Tiene algo de malo eso? No, no es Kung Fu original, pero tampoco está mal. El Sanda no es Kung Fu. Busquen, hablen con gente que sepa, lean a maestros de verdad como Sui Chi, busquen libros de Sun Lutang, entre otros referentes tradicionales del arte marcial, y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo es verdad. También la otra manera de darse cuenta que una persona no sabe es cuando cree que interno y externo son estilos y no algo de experiencia. Piensa que interno y externo son estilos de verdad y en realidad eso no es así. Espero les haya gustado el video, espero les haya resultado informativo. Voy a estar haciendo más videos para poder educar. Se despide Pensamiento Marcial, hasta pronto.